Y vamos a hablar de cómo nuestro mensaje y nuestras luchas se van a comunicar en el Puerto Rico del 2025, que hay tanto cambio en la forma en que los medios de comunicación nos cubren y nos proyectan, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar que cada uno de una apreciación de esta situación y después entramos en la dinámica de preguntas y respuestas e intercambio de opiniones. ¿Con quién comenzamos? ¿Con Manuel? Bueno, ¿Pero vino aquí en el panel? Me tocó y tenemos votas similares, así que no me puedo negar. No, primero que todo, a todos y todas y todes, gracias por estar aquí en este evento que disfruto tanto compartir, porque siempre es bueno, ¿verdad?, hablar y escuchar lo que está pasando, porque siempre hay mucho aprendizaje en la conversación. Pues como bien menciona Julio, yo trabajo en un show de televisión matutino, se llama En la Mañana, como hombre ancla, pero llevo ejerciendo periodismo ya unos 8 años en distintos espacios dentro y fuera de Puerto Rico. Y yo creo que en estos 8 años nunca había sido tan complicado comunicar nuestro mensaje como hoy, al menos, ¿verdad?, de mi experiencia. Y es que cada vez pues, las voces en contra de la comunidad LGBTQ+, son más fuertes y están más organizadas y tienen más control dentro de las cosas que se dicen en los medios de comunicación. Cosas que, por ejemplo, eran impensables que se mencionaran en un medio de comunicación hace 8 o 5 años, hoy en día las dicen a viva voz y se replican y se normalizan y luego la conversación continúa en las redes sociales y las personas continúan replicando ese mensaje y se forma pues toda esta bola de nieve de normalización de ataques hacia nuestra comunidad. Y también creo que dentro de eso tenemos una gran oportunidad de cómo vemos y cómo comunicamos nuestro mensaje. Me parece que es importante que además de la organización que se hace ¿verdad?, en la base de la comunidad, en este activismo constante, también haya una cohesión en el mensaje que se brinda a la vez que vamos a visitar un medio de comunicación, porque muchas veces el medio de comunicación quiere el espectáculo, quiere el debate, quiere estas cosas que dan clic y no se profundiza realmente en nuestras vivencias, en nuestras experiencias, no nos reducen hasta muchas veces a una conversación tan sencilla de quién está a favor y quién está en contra de nuestra propia existencia. Y yo creo que al ocupar esos espacios, pues a pesar del reto que cada vez es mayor, pues tenemos una gran oportunidad de cómo nos presentamos, cómo somos estratégicos llevando a cabo un mensaje y también cómo ocupamos esos espacios. Próximo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Me encanta siempre escuchar a Manuel y su perspectiva. Yo trabajo en temas de comunicación por más de 15 años. Hice el cálculo reciente y me di cuenta que definitivamente el tiempo pasa. Crió a mi hija con mi pareja, que es una mujer, o sea que yo soy parte de la comunidad, orgullosamente parte de la comunidad. Y cuando vives en tu hogar con una menor de edad, y esto lo he mencionado antes, porque Manuel me ha escuchado y Pedro Julio también en otras ocasiones, te preguntas en qué mundo estoy viviendo y en qué mundo se está criando mi hija. Y estamos en un mundo que la información está en buen español al garete. Un estudio de Lehman dijo o estableció el año pasado que en los próximos 5 años entre el 85 al 90% de la información que va a estar disponible digitalmente va a ser artificial. Y estamos en un mundo donde estamos rodeados de sesgos y la inteligencia artificial no es otra cosa que potenciar esos sesgos, que si hay un discurso en contra de la comunidad LGBT, lo va a potenciar. Si es antirracista, lo va a potenciar. Así que nos estamos moviendo en un mundo bien complejo y bien retante, donde hay que saber lo que vamos a decir, hay que salir a hablar, porque la estrategia del gobierno conservador es que tengamos miedo y que nos callemos. Hay teorías de comunicación que
que una de las más viejas me parece que es la teoría del espiral del silencio, busquen más sobre ella, habla de cómo cuando las personas consumen información y se sienten que son minoría, deben hablar. Deben hablar. Y en ese mundo es el que estamos viviendo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Esto está prendido? Lo que resolvemos el problema. Muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros y quizás voy a dar una introducción desde la óptica en que yo he vivido en los últimos 13 años, después de salir de medios tradicionales, para incursionar en un mundo que yo desconocía totalmente, pero que empiezo a conocerlo cuando me doy cuenta en una estación de radio como Boricua 740, que en efecto el mundo se estaba moviendo y era mucho más ágil fuera de Puerto Rico hacia la introducción de productos de contenido, como le llamamos ahora, que en aquel momento se llamaba radio digital. Pero eso ha evolucionado en 13 años a que Bonita Radio, que es el medio que yo organicé en aquel momento y que tiene vigencia hoy, cambie su tónica, aunque no el nombre, porque ya el nombre es una marca reconocida y tiene que estar ahí, pero hable de productos de contenido porque la radio como la conocíamos es totalmente distinta a lo que nosotros hacemos en Bonita Radio, porque hacia eso se han movido los nuevos medios. El periodismo no ha cambiado desde el punto de vista de que las formas de hacer un periodismo responsable, honesto, comprometido con los países, comprometido con las verdades, es una ética que todo periodista tiene que tener independientemente si trabaja frente a un micrófono en el baño de la casa o en un medio de comunicación tradicional como trabaja Manuel y como ha podido trabajar antes la compañera. El periodismo escrito sabemos que está en una decadencia brutal, como tengo que decir que están los demás medios tradicionales. La última información que yo tengo de gente que no quiere decir esto es que el 80% de las audiencias que veían televisión en Puerto Rico se perdieron. Imagínense con qué 20% están trabajando. Y puede ser básicamente el 20% de la población de personas de edad avanzada que todavía se conectan a cierta hora para ver X o Y producto. Así es que yo vengo un poco a disrumpir, qué raro, Carmen, eso, disrupción total, esa idea de que nosotros tenemos que organizar nuestros proyectos de comunicación alrededor de una conferencia de prensa que vaya a los medios y que el mensaje esté afuera. Esto cambió a tal punto que usted puede ser su propio medio de comunicación. El mensaje puede estar en manos suyas. Eso siempre tiene que tener una estrategia detrás. No es que nos vamos a parar en el baño literalmente a decir las 4 cosas sin pensar quién es mi audiencia, a quién yo le quiero hablar, a quién yo necesito convencer. Pero de que cambió la manera de hacer que un proyecto como de derechos humanos, de organización en este momento para la comunidad LGBT, que tengo que decir a la cual yo pertenezco orgullosamente, cuando en Puerto Rico no se hablaba de periodistas gay, porque eso era tabú, ni siquiera en las redacciones de los periódicos, y mi amigo aquí y yo trabajamos en uno, que pues yo tuve que salir del closet con una secretaria que ya me tenía harta, diciéndome que cuando me iba a casar, y le dije, pues nada, cuando las mujeres se van a casar con las mujeres, ahí quedó, el dueño y todo el mundo y el director, whatever. Pero bueno, todo para decirles que si eso cambió a ese nivel, las estrategias nuestras tienen que cambiar. Pero cambiar de una manera organizada y estratégica. Y eso es lo que yo no veo en los movimientos, y voy a decirlo, tanto como el movimiento feminista en Puerto Rico, como el movimiento de la comunidad LGBTI. Yo veo muchas organizaciones y me parece súper bien. Y es momento también de pensar si ya dejamos de ser ese cuerpo que tenía que ir detrás de los líderes. Usted puede ser su propio líder desde el esfuerzo de comunicar un mensaje tan potente como decía Manuel,
que es que tengamos a un político en televisión diciendo que sencillamente las mujeres tienen que reducirse a las cocinas y a las casas porque ellas nacieron para eso. Para contestar ese mensaje, usted necesariamente no va a poder ir, y esto se me parece al área donde lo sientan, uno aquí y uno acá, para que este le grite a este y este le conteste con más grito. No, ahí no va a haber conversación posible. Si no hay conversación, búsquese otra manera de llegar a ese público. Usted tiene que conocer su público, eso es súper importante. A quién usted quiere, con quién usted quiere tener contacto y conversar. Y me parece, para dejar a Julio y empezar la discusión, que lo que tenemos que lograr es crear comunidades. Bonita Radio, nosotros desde el día 1 dijimos, nosotros queremos hablar con la gente. Nosotros queremos que cuando tengamos una intervención, yo como periodista, el compañero que ahora está haciendo deportes hace ya 6 años, pues nosotros vamos a hablar con esa gente que entra. Esa gente tiene preguntas, esta gente quiere saber, esa gente tiene prejuicios. Cuando yo llegue esta tarde hoy, posiblemente después de haber venido aquí, me van a decir, estaba con los patos y las patas. Siempre entran. O los troles, o la gente que piensa así. Pues yo es posible que le conteste. Le digo, mira, este no es Noti1, perdóname, este no es Noti Palma. Te puedes ir allá. Aquí el discurso es este. Y de esa manera hay una conversación y no se crean. Hay gente que me ha dicho, obviamente por un mensaje personal, al chat o donde quiera que se comuniquen, te agradezco, me regañaste, pero te agradezco que me hayan clarificado. La gente piensa que eso es normal. Así que yo creo que en este momento, en el siglo XXI, en el 2025, esto cambió y no podemos hablar de la misma manera. Hay que cambiar la forma de enviar el mensaje, pero de organizarnos para comunicar. Me encanta la discusión. Ayer precisamente hablaba con un compañero periodista que yo le dije, ¿cuándo vas a empezar a hacer tu medio con el nombre que tú tienes? Y yo creo que va por esa línea, una persona muy inteligente y que sabe escribir y tiene una bagaje cultural excelente, porque podemos ser nuestro propio medio, como tú dices. Y de hecho voy a aprovechar esta libertad poética para decir de que yo estoy trabajando en un proyecto noticioso que se llama Pride Society Magazine Digital, en donde es una revista que mínimo la mitad del contenido es dirigida a la comunidad, pero cubrimos de todo, hacemos de todo, cubrimos lo que cubre todos los medios, pero siempre hay un contenido de educación y producción de nuestros derechos. Y me honra decir hoy que aquí está Warix. Warix nos mandó una columna que publicamos. Warix, tu columna es de las más leídas en 9 meses que llevamos al aire. Warix está aquí. Eso, te la pasó. Entonces, es cíclico, cada 2 o 3 semanas la columna coge como otra nueva vida y llega. Así que estamos empezando. Hay medios que son de nuestra comunidad. Esta primera pregunta se la quiero que empiece Luis, que me la conteste. Como estratega de comunicaciones, ¿cómo tú entiendes que podemos hacer que nuestras historias sean enseñadas o tengan su espacio en los medios de hoy día? Que las hagan suyas primero, que las comuniquen con poder en sus propias plataformas, porque los medios las recogen después. Aquí la dinámica que está pasando en los medios es que los medios se están alimentando de lo que están viendo en las redes sociales, porque ahí es que las historias se están haciendo visibles y entonces ahí identifican potencial editorial y recogen. Así que el primer paso es comunicar en las redes. Me hace pensar en el caso de Daniela Arroyo, que ella está haciendo voz en la cuenta de Clínica Translucent, una cuenta con la que yo trabajo también, y la dinámica desde que ella está comunicando en la cuenta ha cambiado. Los mensajes privados han cambiado, se sienten más visibles, se están buscando historias nuevas para darle visibilidad a personas de la comunidad y los números se ven, ¿no? Como la participación, creando una comunidad desde la experiencia trans, ha evolucionado y ha cambiado. Quiero hacer una recomendación de una cuenta de Instagram que a mí me encanta,
es un chico judío que se llama Matt, con doble T, Bernstein. Él tiene una narrativa en su Instagram que a mí me parece que es ejemplar y que puede funcionar como ejemplo para quienes quieran llevar su voz o su mensaje allá afuera. Está pendiente de las noticias. Todo lo que ve en términos de la narrativa que Elon Musk dijo, las contradicciones en los discursos políticos, las contradicciones de cómo estas personas viven y sus discursos, la reseña, busca artículos históricos y los trae al presente con contenido muy relevante y bien potente. Así que les invito a que lo busquen porque puede ser de mucha inspiración. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, en términos de las estrategias, y hablando un poco, ¿verdad?, de los medios tradicionales, que estoy sumamente de acuerdo que cada vez hay voces independientes, pero sabemos que todavía en Puerto Rico tienen poder comunicando mensajes y llevando ciertas narrativas. Lo hemos visto en meses recientes y lo seguiremos viendo. Así que es un medio que hay que visitar y que hay que estar presente como parte de toda esta estrategia de comunicación. Y yo creo que en el momento en que recibe la llamada de este productor o productora que le dice, mira, necesito que vengas para un segmento porque queremos hablar de tal proyecto de ley, que qué sé yo, básico. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a hacer la entrevista? ¿Cuánto tiempo voy a tener? Si va una persona de experiencia trans, necesito que te refieras a esta persona de esta manera, necesito que uses estos pronombres, te voy a enviar un checklist con una serie de guías de cómo se debe realizar y cómo se debe formular las preguntas. ¿Sabe? Tiene que haber también un proceso de educación de parte de los miembros de la comunidad porque, mira, honestamente mucha gente en los medios está colorblind, no tiene conexión más allá de un amigo o una amiga, pero no vive en carne propia lo que es formar parte de la comunidad LGBT. Entonces yo creo que en ese primer approach que te hacen para visitar un medio, para enseñar alguna historia, desde ese primer momento les toca a ustedes empoderarse de la narrativa y de las cosas que quieren comunicar. Una vez ya ese sea el primer paso, que se accede, se negocie cómo van a ser los términos en que se va a visitar el canal, pero ir con un mensaje claro y conciso de lo que queremos comunicar. ¿Qué historia queremos comunicar? A veces pasa que los nervios nos traicionan y lo he visto muchas veces y nos creamos como un hilo que se comienza a enredar y cuando venimos a ver, mira, se nos fue el minuto que teníamos al aire, sé cómo volvemos. Entonces, mira, ir a los medios bien preparados, sabiendo lo que queremos comunicar y sabiendo que si es una dinámica de debate, la otra persona con la que vas a debatir va a estar bien preparada, va a saber cómo desmoronar tu argumento y ante eso tienen que también estar preparados para eso. Y nosotros como periodistas pues tenemos el reto siempre, ¿verdad?, de traer contexto, permitir que ambas partes se expresen, voces a favor, voces en contra, pero si la persona que vaya a comunicar tiene una idea clara de lo que va a comunicar, pues es mucho más sencillo que la gente que lo está consumiendo pues pueda entender el mensaje. Ojalá todo el que le vaya a hacer preguntas sea periodista. Ese es el problema. Los medios de comunicación tradicionales están llenos de los politólogos y los abogados que están en la escuela de Derecho, que ahora son todo y lo saben todo, hasta el cambio climático. Así que eso es un problema, porque yo voy a poner el ejemplo más reciente, que es cuando Pedro Julio fue a primera pregunta. Las preguntas no eran de Lenin, las preguntas eran del político que quería gritar y decir que él no es homofóbico, pero... Entonces ahí, ¿qué es lo que se recuerda? Precisamente la Cámara poniendo a Pedro Julio en shock con lo que le estaba diciendo aquel, pero es aquel gritando, porque eso es lo que quiere el medio para supuestamente vender, porque hay un sector de la población que le gusta esa garata. Entonces, a mí lo que me preocupa de ir a un programa donde precisamente, como dice Manuel, usted no sepa que le va a preguntar un periodista bona fide, que obviamente tiene que dejar hablar a uno y al otro, o a la otra,
pues tiene un problema porque lo que va a hacer aquel es trabajar para el PNP en el caso de Leo Díaz, el otro trabajar para el Partido Popular y la otra trabajar para la independencia, porque increíblemente las fórmulas en este país, en términos de lo que se expone públicamente en un medio tradicional, está atado a lo que queremos ser como país en términos de estatus. Es increíble que no me importa lo demás es lo demás, como si nada estuviera relacionado con. Así es que ahí es que yo me refiero que si ustedes se organizan desde el punto de vista de tener toda esa información, como dice Bruni, primero en unas redes donde ustedes lo tengan súper claro, este es el mensaje, esto es lo que está definido, a esta gente quiero llegar, quiero interactuar, quiero saber con lo que piensa la gente, incluidos los troles, gente, incluidos los que le dicen barbaridades. Eso es importante también escucharlo, para uno poder estrategizar. Pues yo creo que es más sencillo, si tienen que responder al medio tradicional, yo preferiría que fuera exclusivamente con periodistas y no a la garata. Pero si va a ir, mire, póngase un tapón, no escuche nada y diga lo que usted quiere decir, sencillamente se va. Punto. No me importa, no contesto la pregunta, sigue, se acabó el minuto, lo van a sacar como quieran. Ya. Porque es que realmente lo otro sí, perdón que interrumpa, no es ganar el argumento, es comunicar el mensaje. Es comunicar el mensaje, no es ganar porque ellos lo van a poner a la pelea. ¿Quién gana? ¿El PNP versus? No. Yo no voy a pelear, yo voy a decir esto. Y mira a la cámara, olvídese de este que le está preguntando y le está gritando. Mira a la cámara, te mira con ese público. Ese tipo de estrategia, pero eso, gente, hay que practicarlo, como dice Manuel. En la primera vez, usted va por primera vez o por segunda vez, no se pone nervioso, o sea, todas esas cosas son legítimas, pero practíquelo hasta en el espejo. Y llega allí y vacía, me voy, se acabó. ¿Tú sabes cómo yo siempre he dicho que la información es poder? Claro. Y la palabra es poder. ¿Y cómo nos informamos? Leyendo. Yo sé que a la gente de muchas generaciones no les gusta leer, pero la lectura es poder. Mientras estés más informado del tema, poderoso es. Y puede contestar el ataque inesperado. Y abundando a lo que decía del debate, en estos días, hace unos meses, pero Julio me estaba hablando de que él no iba a ir a debatir nuestra humanidad. Entonces, en principio había hecho, bueno, que estoy condicionado a los medios tradicionales, etc. Pero es cierto, usted puede condicionar a que usted lo dejen hablar y al otro hable, quizás en segmentos distintos, quizás en un ambiente de respeto, pero yo no voy a debatir mi dignidad y humanidad. Yo no te voy a justificar quién yo soy ante nadie, y menos para crear clics o crear rating para que otro monetice. Entonces, pero volvemos a lo mismo, tenemos que ser personas informadas que podamos atajar con palabras claves e importantes el ataque. Y rapidito para volver con ustedes, me pasó una vez en Robean Company, un programa que hubo en Misión Puerto Rico, me pusieron a debatir con un reverendo. Y me lo cogí. Yo no recuerdo ahora, él me estaba hablando de algo y yo le conté, y veo que era feliz. El caso es que yo le dije, bueno, usted me está atacando porque yo decido con quién voy a la cama, ustedes abusan de los niños, se lo llevan en contra de la voluntad de los niños, y se acabó. Y se acabó el mundo. Cuando yo salgo, Rubén se levantó, que era de Rubén, me dice, ¿por quién fue? Y le digo, no. Cuando ataca mi dignidad, yo, lo más bueno. Yo liquido a él antes que me liquide a mí, porque yo no tengo que aguantar ese tipo de ataque. Pero fue con respeto, pero fue a cortarle la cabeza. En este momento yo soy un poquito más revolucionario de tu ataque. Si tú me atacas, yo te ataco de vuelta con la palabra para invalidarte, para sacarte de situación. ¿Me recuerda un meme que vi? Bueno, no es un meme, es una cita que me pareció genial en época de Trump. Y es, el fascismo no se argumenta, el fascismo se aplasta. Es literal. Tú no puedes argumentar y sentarte a decir, no, porque fulano, lo que pasa es que tú no estás siendo progresista en esta. No. Sencillamente lo tienes que matar. Eso fue lo que tú hiciste. Sí. O sea, ¿cuál es el mejor ejemplo para los fundamentalistas religiosos? Es precisamente el abuso sexual de menores. O sea, la historia está.
llena de buenas historias, malísimas historias en su contenido, pero historias fundamentadas de lo que está pasando con la iglesia, de todas denominaciones, y el abuso sexual de menores. Pues vamos a traérselo. Cuando ustedes se preocupen por los niños abusados de la iglesia, nos hablan de nuestras orientaciones o de la manera en que nosotros decidimos, por ejemplo. Yo me reflexiona mucho también una pregunta dirigida a, ok, ¿qué problema busca resolver este proyecto, por ejemplo, un proyecto de ley? ¿Sabe? Hay que también ese contexto histórico de si tenemos unas leyes, unos derechos aquí, los vinieron a resolver algunos problemas sistemáticos, pero también cuestionarnos como parte de verdad de cuando les toque visitar algún medio en algún momento, ¿qué busca resolver esto? ¿Realmente hay un problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué dicen los datos? Hace poco vino una persona a que fuera entrevistada y me gustó mucho la estrategia que utilizó de desarmar el argumento con muchos datos. Datos sencillos, fáciles de comunicar y que doña Chela, que está en la casa, dice, puede entender fácilmente. ¿Sabe? Nada rebuscado. Sí, yo creo que también puede ser una estrategia interesante para explorar. Yo creo que lo que dices es clave. El tema de tener datos y el problema que se resuelve. Para una estrategia sin datos, para mí, es una estrategia que no sirve, ¿no? Que tú estás haciendo así para ver para dónde va el viento y vas. Y la improvisación a veces funciona, pero si queremos ser contundentes, los datos son la clave. Hay algo que yo le decía a mis estudiantes cuando daba clase en la universidad, que les decía, el tema, esto de la información es un negocio. Y para mí parte de la calma de uno. O sea, saber cuándo usar las pasiones, ¿no? Y cuándo voy a apretar los botones para explotar lo que haga falta, pero siempre pararse en la calma para saber qué es lo que me están diciendo. ¿Cuál es? ¿Esto realmente es un ataque? ¿Por dónde es que va el argumento y cómo lo voy a contrarrestar? ¿Okay? ¿Y de qué forma y con qué fuerza? A veces funciona aplastar de una. Y a veces funciona ir un poquito más bajito y decir, vamos a ver esto con otra perspectiva. Y así se hace un balance. Estrategia. Es de manera estratégica cómo hacerlo y cuándo, ¿no? Y esa autogestión, ¿no? De nosotros como seres humanos, porque obviamente cuando te estás exponiendo a un foro vas a comunicar, sigues siendo un ser humano, claro, ¿no? Y sientes. ¿Cómo utilizo estas emociones a mi favor para llevar el mensaje? Yo iba a comentar algo que yo hice ayer, si no me equivoco. Y ustedes saben que nosotros tenemos quizás dos personajes en la legislatura que son los más sólidos en contra de la comunidad y de las mujeres, Joan Rodríguez Bebe y Tomás Rivera Chávez. Y últimamente hay una alianza entre ellos. Nosotros le llamamos muy bonita la alianza de la Santa Inquisición Azul, porque es literalmente esa línea. Y Joan Rodríguez Bebe trajo a Puerto Rico a un hombre que se llama Agustín Laje, que es de ese fundamentalismo religioso, pero más que el fundamentalismo religioso y el ataque a la perspectiva de género, es aquel neoliberal de derecha, pero terrible, con un discurso bien sólido desde la Argentina en esa línea. Fue un adepto y una persona que le hizo campaña a Javier Milei, y en la pasada protesta de la semana pasada de Argentina, en medio de la crisis por los pensionados, hizo un video de 15 segundos diciendo: apoyamos a la policía y estamos en regocijo, estoy parafraseando pero utilizó la palabra regocijo, por cada bala a cada zurdo. Literal. Yo lo agarré y lo puse en uno de mis programas, estableciendo exactamente: este es el amigo de Joan Rodríguez Bebe. ¿Qué ha dicho Joan Rodríguez Bebe de, no solamente de Argentina, de lo que pasa en Puerto Rico? Nada, pero este es el que ella trae a hablar desde esa visión de que las mujeres debemos volver a las cocinas, etcétera, etcétera, y que todo lo que hacen la democracia y los movimientos de derechos humanos son comunistas zurdos que debían ser eliminados de la faz de la tierra. Y esa imagen de Joan Rodríguez Bebe con él es bien fuerte, porque ella está como bien feliz porque el Proyecto Dignidad está trayendo este tipo. Pues aquí está el mismo hombre.
Eso usted lo coloca en las redes, se viraliza. Y usted lo que quiere es que todo el mundo lo vea, adeptos y no adeptos. Esos son los datos, eso no es invento. Es una manera de educar también. Algo importante, esta figura del contexto político en Puerto Rico, Joan Rodríguez Pérez. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con su mensaje ni sus objetivos, ¿verdad? Pero es una gran comunicadora y esta mujer hay que observarla. Sí. ¿Okay? Hay un fenómeno que ustedes tienen que haberlo escuchado anteriormente en las redes sociales y es que se crean burbujas por los algoritmos. Sí. Entonces nos crea una falsa ilusión de que lo que están diciendo en las redes o lo que están diciendo o lo que estoy viendo es como si fuera una validación. Y esos algoritmos, estas burbujas hay que romperlas. Y los mensajes como los de esta mujer, ¿ok? Porque lo que hay leyendo los comentarios, mi pareja me dice, ella es muy distinta a mí en muchas cosas, me dice, no puedo bregar con escuchar su voz, me dice, no puedo, quita eso, ponte los AirPods. Y le digo, es que yo tengo que escucharla, no porque me va a convencer, es porque hay que saber cuál es la narrativa, qué es lo que está diciendo. Y quiero saber qué es lo que están escribiendo las personas que piensan como ella también. Y da miedo, si lo pensamos desde un punto de vista, esto está pasando. Por eso, bueno, el tiempo en el que estamos viviendo es ese, y hay que romper esas burbujas para ver qué es lo que está pasando allá afuera, para saber cómo entrar, porque es como si fuera un bosque, ¿no? Y dicen, ¿cuál es el camino? Pues estos son los arbolitos que hay por aquí, es que camino, ¿ok? Yo tengo que agregar que en Pride, Society Magazine, una historia de un proyecto que yo compartí con Pedro Julio, no sé si te acuerdas, Pedro, de ella, ¿no? Y pusimos una foto de ella como con cara de molestar, que era la portada de la historia. La consumición de ese post no solamente se vuelve un número en la comunidad, sino en la comunidad en general. Se disparó, pero se fue bien lejos. El caso es que esta señora sabe comunicar, como tú dices, y sabe usar las palabras que provocan reacción, a favor y en contra. Entonces, es una persona que yo entiendo que hay que observar, porque como dice el americano, a los amigos quiere cerca, pero a los enemigos quiere más cerca, porque es una fuerza, es una media darling, o sea, las medios la adoran, porque crea contenido que difusión. Es que ella es un estereotipo, observa. Exacto, entonces. O sea, ella es una mujer que en cámara es una mujer preciosa. Es una mujer, sí lo ven, pero sabe comunicar. Es una mujer muy guapa. Sabe comunicar. Es una mujer guapa, cumple con los estándares. Ella podría ser pastora de una iglesia perfectamente. Oh, claro, totalmente. Pero lo que pasa es que ella tiene facilidad en la palabra y ella se nota que estudia, está informada. A lo que va a ver, que la información es poder. Es la puente y carismática. En su mundo. Abordando un poco, ¿verdad? No quiero crear valorización sobre la figura, porque es una figura que entrevisto todo el tiempo y, o sea, no estoy haciendo un comentario valorativo, pero sí en términos de la estrategia de comunicación, yo creo que es importante observarla y es una persona que siempre está disponible para los medios, nunca hay un no. Todas las mañanas se recibe de parte de su oficina de prensa qué se está haciendo, hay fotos, hay videos adjuntos. Y yo creo que también pues ahí hay una oportunidad, porque también ¿qué estamos haciendo nosotros como comunidad? ¿Qué está haciendo la comunidad para contrarrestar eso? Se están organizando de esa manera, hay una nueva generación que está preparándose para relevar a los que nos han adelantado tanto y a quienes tanto le agradecemos. Yo creo que también salir un poco ¿verdad? Del bien o el mal que pueda haber en su discurso, cómo se va a organizar la comunidad para contrarrestarlo, yo creo que es importante. Yo no creo que haya un asunto de establecer el bien y el mal. Yo me distancio del bien y el mal.
Yo creo que en el momento en que un comunicador, se llame periodista o no se llame periodista, tenga que entrar en una información para llevarle esa información al país, debe establecer la pregunta concreta: ¿qué bien le hace a nuestras comunidades, independientemente de cómo se llame, la información que usted está trayendo? Como lo que dijiste hace un rato, los datos, contrarrestar con los datos, ¿verdad? Los periodistas hacemos eso todo el tiempo. Pero yo creo que Joan Rodríguez Bebe, para totalmente de acuerdo con el asunto estratégico, es estratégica. Lo que pasa es que es una enciclopedia de propaganda. Sí. Y la propaganda, si queremos un ejemplo que es el más reconocido de la historia, causó los 5 millones de muertos en el Holocausto judío. Y eso hay que decírselo a la gente. Usted le tiene que decir a la gente que hay un contexto puntual. Lo que hace la propaganda es utilizar las palabras que comunican mejor, pero no es que comunican mejor porque usted va a aprender más, es porque hay emocionalidad en la reacción de usted. Y de esa manera es que si ustedes la leen por la mañana, al mediodía y por la tarde, cuando digo lectura, es lo que ella hace, que básicamente los videos cortos, es todo el tiempo eso. O sea, ella es una buena estudiante de la propaganda. ¿Verdad? Medias verdades a veces. Pero ustedes hacen un análisis del contenido y se dan cuenta. Entonces es difícil para un compañero que tiene 1 minuto y medio de construir eso. No es fácil, porque es terrible. Pues entonces, si no lo puede deconstruir porque lo está intentando con los datos que le está trayendo, entonces nosotros tenemos que retomar el espacio de la comunicación para destruir ese discurso, más allá que de construirlo. Quiero volver a algo que dijiste que es bien importante, que aterrizaste las acciones. Cómo todos los días llega información de cómo se está moviendo la oficina, ¿no? ¿Qué es lo que dijiste? Que todos los días llegaban comunicaciones. Comunicados, videos, fotos. Videos, fotos. Ella tiene una estrategia omnicanal, está en todas partes. ¿Okay? Y esto, un ente o una comunidad o una empresa que quiera comunicar debe pensar así: ¿cuál va a ser mi mensaje y cómo lo voy a llevar en todos los canales? Porque así como le llega a Manuel, a Tele 11, esta agenda se sienta y hace el video con las piernas así trepadas en el escritorio y la ven en las redes y está en radio. Que a nivel de cómo ejecutar esto hay que pensar cuál es el mensaje ahora, qué canales tengo disponibles y qué voy a decir y cómo, porque qué lo voy a decir, cuando tienes el mensaje, cómo lo voy a decir en cada uno de esos espacios. Hay que pensar también en influencers, claro, y en alianzas. Claro. Pensemos, ¿verdad?, de nosotros, ¿qué puedo comunicar yo desde mi plataforma o desde mi ente? Y qué puedo, y con quiénes me puedo juntar, qué juntilla yo puedo hacer, claro, para amplificar el mensaje. Exacto. Eso me dio dirigir ahora la pregunta de que yo sepa, no hay influencers, o no conozco influencers que tienen nuestro mensaje en nuestra comunidad. Yo no conozco, no puedo identificar uno. ¿Cómo usted entiende que la vamos a oír, que podemos ir construyendo una plataforma que se convierta a alguien en un influencer? Esa es una gran pregunta. Yo trabajo con una organización, brindo servicio a una organización que trabaja con temas de VIH. Voy con este cuento para luego desarrollar un poco más. Y le digo, mira, X influencer, que me consta que es de la comunidad, necesitamos tu voz para enviar un mensaje de prevención para que las personas se hagan la prueba de VIH. Me dio 20 vueltas. Nunca me respondió. Lo hice con 2 más. 0 respuestas. Aquí hay un problema de estigma. No solamente por el tema de VIH, también pasa con la comunidad y no todo el mundo está disponible para hablar. Y eso es algo que hay que reflexionar como comunidad. Eso era algo que pensaba cuando venía de camino por aquí y ahorita lo mencioné, de cómo mucha gente está colorblind a los problemas que se sufren
en la comunidad y cómo la poca visibilización que hay en los distintos medios de las historias que todavía muchas personas pasan, pero no se están contando, porque son complejas, requieren ¿verdad? Tiempo, y yo creo que hay ¿verdad? Mucho privilegio con muchos de los derechos que se han adquirido en los pasados, no sé, 10, 12 años. Y yo creo que por esa razón de que llegamos a ese CTR, se nos olvidó que quedaba mucha gente todavía que no estaba experimentando el privilegio como lo estábamos experimentando otros tantos. Entonces yo creo que también parte de la estrategia de comunicar es posiblemente condicionar a los medios de comunicación que se presenten estas historias. Por ejemplo, Pride está a la vuelta de la esquina. Yo siempre hago el ejercicio de presentar una lista de temas que quiero que se cubran, de historias que quiero que se cubran, no la típica historia cliché, ustedes las conocen, las han visto. Ok, vamos a hacer esta historia que ustedes están trayendo, pero también mira esta otra historia que pueden traer de, no sé, de esta comunidad que se está organizando. Nosotros las conocemos porque son nuestros hermanos y hermanas. Entonces yo creo que contar esas historias ayuda a varias cosas, a crear empatía con la gente fuera de nuestra comunidad y también aterrizar a la gente de nuestra comunidad de la realidad que todavía viven muchos integrantes de nuestra comunidad. Con el asunto de los influencers, yo no he tenido experiencia más allá de consumir, con mucho trabajo tengo que decir, porque eso de los influencers tiene mucho que ver con lo que realmente debe ser un influencer, es que pueda influenciarlo a usted a moverse de X producto a este otro producto. El producto ideológico es mucho más difícil de influenciar, por utilizar la misma palabra, ¿okay? Que el comercial. Pero sobre todo en Puerto Rico yo creo que todos y todos los influencers que vemos que tienen exposición tienen que decir en algún momento que creen en Dios. Yo no sé si es porque lo creen realmente o porque están en un medio de comunicación que le dice el sector religioso también consume. Y eso puede ser lo que le esté pasando a Bruni cuando le dice necesito que hable sobre esto y con relación a un asunto de salud pública que no tiene que ver con la comunidad gay, ¿ok? O sea, es un asunto de salud pública, pero que está estigmatizado con relación a la comunidad. Y yo creo que ahí la creación de esos espacios les va a dar la oportunidad a ustedes de en efecto ver si se pueden crear esos influencers más allá de esos que ya están establecidos y que tienen. A mí lo que más me preocupa de muchos de ellos y ellas es el asunto del desconocimiento. Repiten unos prejuicios que uno se queda atónito y atónica en mi caso. Y yo creo que se les puede cuestionar también porque muchos son aliados de la comunidad y se muestran como aliados de la comunidad. Pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que entonces ya comienza a afectarle posiblemente su audiencia. Lo que pasa es que ahí es que yo me preocupo realmente. ¿Cuándo es que tú eres bueno para mí? Porque yo sé que voy a tener un montón de likes si llevo al esposo y al esposo con los dos nenes. Y entonces realmente pues es una hipocresía. ¿Tú crees o no crees? Tú eres empático con nuestra comunidad porque estás convencido, convencida de que nosotros somos seres humanos que tenemos derecho a vivir con calidad de vida. Ahí es donde yo me lo cuestiono. Y gente, yo sé que es difícil. Yo sé que es bien difícil. Yo regenté un medio hace 13 años y créanme, vivo de él hace 4. Yo sé que es duro, pero definitivamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en donde se exponen los mensajes que finalmente van a trabajar en contra de la comunidad. Y yo creo que, como tú dices, hay que confrontarlo y confrontarlo con la hipocresía, porque finalmente entonces no me vengan a decir que el Nuevo Día es malo y que ellos son buenos porque tienen un estudio en Atorrey. No. Otra cosa, y perdona que me ponga el sombrero de periodista, pero llevan años con este medio independiente y una parte también importante pues es la parte económica, la financiación, y yo creo que también hace falta que estas voces que quieran ocupar un espacio para comunicar un mensaje
tengan el apoyo económico en el que puedan decir, ok, yo quiero producir un contenido de calidad para llevar mi mensaje, pero para eso hace falta dinero, hace falta más que un celular y ya, ¿sabes? En muchas ocasiones, ¿cómo se empieza a financiar un proyecto en el que tú puedas comunicar un mensaje tan importante? Primero tú tienes que tener contenido. El contenido es fundamental. Si tú no tienes contenido, por más dinero que tengas, más estudios que tengas, más cámaras y más bueno, no vas a tener audiencia. Tienes que saber mercadear. Te tienes que diferenciar de los demás y las demás. O sea, no, yo siempre dije al principio de Bonita Radio que yo no venía a hacer lo mismo que hace Noti1 hablando de radio, porque eso era lo que nosotros hablábamos, ni los medios tradicionales. Yo vine a hacer algo diferente. Pues yo asumí y me encarrilé por ese nicho. El asunto económico es bien difícil, precisamente porque las fórmulas y las ecuaciones que se han dado en este país y la zona cómoda es vendo anuncios y cobro. Y eso se acabó. Ya ni los medios tradicionales pueden decir que venden los anuncios. Ahora tienen que vender historias. Tienen que vender el nombre de fulano y ponerle arriba de la redacción de, porque nadie la puede firmar porque eso se lo vendieron. Esa página se la vendieron a alguien. ¿Okay? Entonces, difícil. Por eso es que nosotros nos movimos a crear comunidad. Y tenemos anunciantes. Hay gente que es valiente en este país. Porque nosotros no somos un medio que habla fulano dijo y aquel manifestó. Nosotros hacemos investigación, nosotros hacemos contexto, nosotros hacemos mucho trabajo de investigación profunda y eso no le gusta a muchos anunciantes. Gracias. Entonces, eso sigue siendo difícil, pues sí, pero nosotros encontramos entre una organización sin fines de lucro que fundamos a partir de Bonita Radio, Fundación Periodismo Siglo XXI, que podemos hacer nuestras gestiones de búsqueda de fondos. Nunca de gobierno no puedes, si haces trabajo de denuncia y de investigación profunda con relación al gobierno, a recibir dinero del gobierno. Ahí está el Departamento del Trabajo, que no sé cuántas veces me escriben para que darnos dinero para pagar nómina. Y yo, no, porque no es posible, porque mañana me dicen, pero como tú estás hablando así, si tú cobras de nosotros. ¿Ah? Así que eso es mi caso, que es un caso obviamente periodismo y hacemos, pero hay maneras de financiarlo, bien difícil, pero yo sabía que yo tenía que empezar, porque hace 13 años en Puerto Rico solamente existíamos nosotros. Ahora todo el mundo tiene un programa de YouTube, todo el mundo, solamente existíamos nosotros. Yo sabía que si no empezábamos no íbamos a poder lograrlo, a llegar al momento en que estamos hoy, que en el 2022 tuvimos 2023, 22 millones de views, y en el 2024 tuvimos casi 38. Y estamos viviendo del proyecto. Yo pago mis cosas con el proyecto. Pero es bien importante lo siguiente. Usted va a hacer un modelo de autogestión de esta manera, que usted sabe que va a tener, no va a tener necesariamente auspiciadores esperando por usted, porque usted tiene un producto que no necesariamente ellos van a mirar. Usted no se puede endeudar. Usted no puede creer que vamos a poner el estudio en un sitio donde va a pagar un montón de dinero. Usted tiene que recoger y hacer la diferencia en dónde, en el contenido y en la presentación. Y el contenido, pues, los medios tradicionales les ha costado, pero no tienen que repetir, tienen que decir, eso lo digo primero, Bonita Radio. Sí. Y así hemos seguido. Me está dando un tren importantísimo para mi yo cuando empecé como socio, entendí que los primeros 2 años iba a ser aún el agua. Y los números están creciendo. Así que yo espero que en 2 o 3 años poder empezar a monetizar. Pero es una plataforma que trabajo desde mi casa. Yo no pago nada. Exactamente. Es un cuarto de mi casa. Pero yo creo que, y les pregunto a los que conocen influencers, a lo mejor, una persona en su carácter personal puede empezar, ¿cuáles son esos primeros baby steps para decir, yo voy a hacer una marca como influencer, yo quiero ser un influencer que represente a mí en la comunidad?
¿Cuáles son esos primeros pasitos que se deben hacer? Porque si de aquí sale hoy uno que yo que diga, yo sí fuese porque seguí los consejos de la charla, sería un éxito. Bueno, lo que se recomienda es que se piensen como una marca personal. Que encuentren un tema al que le quieran dar bien duro, estoy hablando muy puertorriqueñamente, y constancia en publicación. Empezar a publicar contenido estratégico, ver cómo se va comportando la audiencia, qué funciona, qué no, y la cadencia de publicación es lo más importante, que mantengan esa frecuencia de publicación. TikTok está rompiendo. Eso es lo que más está funcionando ahora mismo. Mucho contenido de TikTok lo estamos viendo reflejado en Instagram. Y pienso que por ahí podría ser la ruta más rápida y costo efectiva, considerando que ahora hacer contenido con el celular es mucho más fácil, que va a haber un montón de competencia y un montón de gente haciéndolo, sí, pero si a usted le toca el punto, ¿no? De dolor, por decirlo así, a alguien que quiere entretenerse, informarse, muchas veces entretenerse con un tema bien específico, pues conectan. Hay una chica en TikTok que me hace reír mucho. La conocí por una estudiante mía que me dice, ¿tú habías visto esto? Y ella tiene una cancioncita que dice, historias de lesbianismo. Y después que hace esa cancioncita, yo quiero pedir, por favor, que la cantes de nuevo. Por supuesto. Historias de lesbianismo. ¡Eso! Cuando yo vi ese primer video, ese primer TikTok de ella, yo me reí tanto porque ella venía con cuentos de ella y con cuentos de otras chicas o personas de la comunidad que le escribían en privado. Genialidades. Y eso crea empatía. Y eso crea empatía, da risa. De momento viene esta mujer y dice algo serio, contundente, la van a escuchar y van a decir, espera, esto apretó, ¿no? Y de esa manera ella crea comunidad. Y así hay otros que ahora mismo no. Tengo una lista, porque yo sigo bastantes personas de la comunidad, de hecho tengo una cuenta, que esto se lo recomiendo. Yo tengo como una cuenta que ahora los Gen Z le dicen un fake account, ¿no? Que es una cuenta donde yo sigo contenido que en mi cuenta personal no necesariamente seguiría. Y así mismo tengo, aunque tengo dos cuentas, navego en ambas para ver diversidad de contenido. Tengo listas, en Instagram yo tengo listas con distintos temas. Y cuando son temas de la comunidad, asuntos de marca personal, temas de negocios que me gustan mucho también, pues los voy guardando ahí. Y cuando recuerdo un tema, digo, déjame ver esta lista que tenía. Y tengo como ese banco de contenidos o que me puede inspirar para contenidos nuevos o que en algún momento hasta me ayudan a generar conversación. Así que nada, les recomiendo eso y busquen. Siempre, ¿cómo se llama así? Historia de lesbianismo. Eso es lo que le añadí. Es un buen ejemplo. No, pero Quiero decir rapidito que es un buen ejemplo de un contenido entretenido que engancha a la gente y que hace que conecta. ¿No? Que no todo tiene que ser serio, no todo tiene que ser de voy a pelear, ¿no? No, podemos divertirnos también. Y yo creo que en Puerto Rico tenemos influencers que son aliados o son de la comunidad, que tienen esa picardía. Yo creo que también es importante hacerlos parte de estas conversaciones, de emplazarlos directamente. Oye, ¿te interesa quizás compartir este contenido de esto que está pasando con esta persona? No sé, que está recaudando fondos para su transición, por ejemplo. Porque tienen un alcance brutal y yo creo que pueden también conseguir un espacio interesante dentro de iniciativas que tienen que ver más con el activismo, utilizando sus plataformas. Sí. Nos toca almorzar en el mito, así que vamos a abrir la sesión de preguntas. Uno de los compañeros quiere preguntar, con mucho gusto. Aquí está.
Mónica. Quería... Nada, llevo aquí de este taller y pues se me ha estado formulando esta pregunta mucho tiempo y pues en la última charla por fin caí perfecto porque tiene que ver con comunicaciones. Y pues te han tocado muchos de estos temas de que como los algoritmos funcionan, pues, se crean estas burbujas y estas personas de la derecha que más queremos educar son los que más están consumiendo falsa información. Y pues se crea este miedo de que aunque podamos hacer 1 millón de posts educativos, ellos no los van a ver necesariamente porque están consumiendo 2.000 posts de odio. Y si los ven, los ignoran, y si no los ignoran, ponen comments de hate o peor, van directamente al que lo puso y le tiran odio directamente. Y pues claro, se crean estas frustraciones, estos miedos de que cómo nosotros podemos combatir la ignorancia cuando la educación no les llega o cuando la educación no está funcionando. ¿Cómo podemos hacer eso? Y si piensan que con las redes y con los medios de comunicación tradicionales, eso es, si se pudiese lograr con esto. Yo pienso que es particularmente complicado en este momento histórico que estamos viviendo. O sea, no quiero ser idealista porque la realidad todas la sabemos, que entramos a las redes sociales y es un estrés y es como que Dios mío, ¿cómo es posible que esté tomando un rol tan importante en la conversación? Pero yo creo que pues, es un momento de resistencia, de organizarse, porque se ha hecho en el pasado, con ese mismo odio creo que se ha combatido en el pasado a través de los medios de comunicación disponibles. Y yo creo que la oportunidad ahora es, más allá de ser reaccionarios a eso que está pasando, ser estratégico, que ha sido una palabra que creo que hemos utilizado bastante. ¿Cómo se va a combatir? ¿Cuál va a ser la estrategia? Y construir narrativa yo creo que también es bien importante. Algunas de estas cosas se dan de manera orgánica, pero en muchas ocasiones, por ejemplo el caso de la derecha, en muchos casos pueden ser estrategias bien estudiadas y bien fundamentadas. Yo creo que también reflexionar sobre eso y ver qué será lo próximo nos puede dar una contestación. Ahora mismo yo no lo tengo claro. Yo creo que nadie lo tiene claro. Sin embargo, te voy a decir algo. Eso es lo que decía hace un rato de mirar el contenido que está publicando gente que no piensa como nosotros. Es importante y eso requeriría trabajo de tiempo completo. De uno sentarse, ir a leer y cada mito que digan, contrarrestarlo con un dato. Y eso toma tiempo. Hay algo que también está afectándonos muchísimo cuando vamos a enviar mensajes, y es que los mismos dueños de las plataformas de redes sociales cambiaron sus políticas, ¿ok? Para quitar, borrar términos y permitir discursos de violencia. O sea que estamos luchando con el tema de los algoritmos y que las mismas políticas de uso de las plataformas nos ponen a nosotros en desventaja y fomentan el odio en los discursos. O sea que si usted va y dice, voy a reportar un abuso o reporto un hate speech aquí, de momento a esta persona no le van a borrar la cuenta en Facebook, por ejemplo, ni van a hacer nada en contra de esta persona porque ya no es parte de la política. Y te mandan el mensaje. ¿Sabes qué? No, él puede decir eso. Sí, se permite. Y eso es la realidad, esa es la realidad con la que estamos viviendo. Por eso es que decía yo el tema de la calma, ¿no? De que estamos viendo lo que está pasando, pero vamos a ser congruentes con nosotros mismos, cuidar mucho nuestra salud mental. Importante. Porque el tema de salud mental aquí es importante, de cómo esa basura no entra a mi ser, ¿no? Y a lo que somos. Gracias, Iván. Acá, primero que todo, gracias por informarnos y por estar aquí con nosotros. Tengo una pregunta en cuanto a influencers. Trabajo con organizaciones de derechos humanos y muchas veces me he topado con la respuesta de cuando intentamos contactarles: yo puedo ser de esta comunidad, pero trabajo contenido sobre X, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener una conversación sobre si eres de una comunidad, si existe una responsabilidad de tocar ciertos temas de derechos humanos. Así que no sé qué estrategias tienen en cuanto a comunicaciones para llegar a personas de nuestra propia comunidad que quizás no están hablando sobre temas de la comunidad o potenciales aliados. Bueno, yo creo que es más o menos lo que hablamos ahorita.
Eso es un problema de cada persona, ¿verdad? Y que nos encontramos mucho con eso. Yo creo que siempre es una falacia decir que porque es de la comunidad va a ser empático con nosotros. No, o sea, eso... No digamos nombres. No digamos nombres. No lo pueda decir. Y eso pues hay que tenerlo bien claro. Yo realmente creo que nosotros nos tenemos que preparar y nosotras para hablar con todo el mundo y llegar a todo el mundo. Pero eso no lo podemos hacer, una sola persona no lo puede hacer, como decía ella, hay que tener una estrategia para identificar los mitos y poderlos deconstruir con ejemplos, con datos. Pero una sola persona no puede hacer eso. Si tú me dices a mí como periodista, yo soy un solo practitioner, como dicen los abogados, porque yo lo hago básicamente todo con el compañero que está conmigo en Política Radio. Pero usted tiene que crear una estrategia para que pueda tener más gente que replique sus mensajes. Si no es esa persona de la comunidad, tiene que buscar a otro que sea empático aunque no sea de la comunidad. O sea, tiene que identificar quién es empático para representar ese mensaje, si lo va a representar, o para usted poder comunicarlo a través de esa persona. Yo creo que la estrategia tiene que ser bien persona a persona. ¿Okay? Yo quisiera hablar un poco de mi experiencia, porque yo todos los días me levanto a las 3 de la mañana y me presento en televisión como un hombre abiertamente gay. En mis redes me presento como un hombre abiertamente gay. Y aunque no tengo tantos seguidores ni me considero un influencer, sí tengo una comunidad grande en redes. Pero eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con quién soy, ¿sabes? Y el acceso que quizás tuve a sentirme conectado a otras tantas historias. Eso no es algo que todo el mundo lo tiene, ¿sabes? Y yo creo que hay mucho privilegio que hay que deconstruir en ciertas personas, pero eso no se da forzado. Yo creo que hace falta mucha conversación. ¿Por qué es relevante que tú levantes tu voz ahora? ¿Por qué es importante que tú cuestiones ciertos temas? ¿Por qué es importante que tú te eduques? Entonces yo creo que el primer paso, más allá de hacer un approach de mira, necesito para esto, es porque yo necesito contar contigo. Y porque gente como tú necesita contar contigo. Y eso es una historia que hay que contar. Y yo creo que debe comenzar ya. Compañero. Buenos días a todos. Esto es para Carmen Elida Acevedo. Estabas informando, o sea, de que hay que tener la información, de que hay que darla a conocer. Usted, pues, me imagino yo, aparte del shockwave, like cuando le preguntaron a usted, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Bueno, cuando aparezca la mujer de mi vida o algo así. En mi caso también fue así. Los vecinos, ¿cuándo te vas a casar? Bueno, hasta que yo un día dije, no ha aparecido el hombre de mi vida. Así que, sobre lo que usted dice, la información es sumamente importante. Que no se saque de la manga, que usted venga a saber con datos, que usted venga a hacer con experiencias vividas dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. En el caso de Bruni, me interesó mucho esto. Yo no soy muy tecnológico, de los algoritmos. Yo veo Netflix mucho y de momento baja una película o sabe que se relacionó. Otra de las cosas es cuando hablamos en nombre de una organización, hay que estar todos en unísono porque no se puede generalizar. Hay que haber un portavoz. Así que en términos de su exposición, Manuel, antes que todo, me encantan sus botas. Ay, gracias. Sí. Me las compré en Texas. Me acaba rodeo con ella. Así que le falta el sombrero tejano. Está por ahí, otro día lo traigo. La preparación entre las entrevistas, de manera, o sea, de que no, ella no mencionó que no vayan a demoler a uno. Y ya, o sea, para
acabar, donde quiera que usted esté. Yo desde el parking del aeropuerto internacional, yo estaba escuchando al doctor César Vázquez en el 2012. Y yo digo, es que yo tengo que entrar ahí. Y nos dimos a la bofetada en la radio. A mí no me importó el título de él. ¿Cómo es posible hacer que usted está hablando de nosotros si no nos conoce a nosotros? Muchas gracias. Gracias A usted. Y yo creo que eso hay que hacerlo más, hay que ocupar esos espacios, sea en el medio que sea. Yo muy pocas veces hago preguntas, pero yo sí quiero preguntar porque yo me encuentro en una nube con cómo llegar a los medios ahora mismo bien fuerte. Cuando nosotros teníamos el Comité contra la Homofobia y Crimen, la cabeza de Cristian debe ser de los primeros influencers y era quien nos ayudaba a nosotros a crear estos videos que se formaban virales en todo Puerto Rico. Pero ante la realidad que tenemos de estas políticas, y no tan solo de las políticas, de gente que son hackers que buscan nuestras cuentas personales a los activistas y nos bloquean, es como si no existiéramos. Mi cuenta tiene un montón de gente y a veces no hay ni una reacción. Y cuando me encuentra la gente me dice, sí, yo te leo y yo te doy like. O sea, está pasando algo más. ¿Cómo nosotros podemos trabajar esa seguridad cibernética y manejarla para llevarle información? Porque me parece que también, ¿verdad?, hay unas manos oscuras operando, aparte de las políticas institucionalizadas. Hay unas manos oscuras que también están imposibilitando esa propaganda. Entonces, lo otro, hay que acudir a las viejas propagandas. O sea, yo pienso que posiblemente sí, pero que quiero, cuando me refiero al boletincito, a ir a las comunidades, a los foros chiquitos y crear más espacios con gente grande y de poco en poco. Y tercero, si estamos pensando, porque qué bueno, bonita radio, pero yo quisiera aspirar a un Puerto Rico que tenga un medio de comunicación abiertamente LGBT. Un canal o un... No está Wilfred. Wilfred, ¿está oyendo lo que está diciendo? El año que viene debería eso. Un foro de tecnología. Eso, porque hasta enviar los comunicados de prensa ahora es bien difícil. Pues yo creo que no. Bueno, iba a decir una cosa que dijo Manuel, que a él le llegan todos los de Ayudando a DGP. Quiero que sepan que a mí ni siquiera me contesta la llamada. Menos me envía. Ok, el tema de la seguridad, Sí, el tema de la seguridad es bien interesante. Hay algo aquí que las plataformas no nos pertenecen. Y cuando tú estás utilizando Facebook, es como si estuvieras alquilando una casa, ¿no? Y esa casa, pues, el dueño tiene llaves y entra y sale cuando quiera, independientemente de que te guste o no. Nosotros poner incluso nosotros publicar nuestras fotos, le estamos regalando nuestro contenido a estas plataformas. Y a nivel de seguridad, pues hay unos retos ahí bien importantes, bien importantes. El otro punto de comunicación rural, se llama eso, y en marketing político también se atiende ese tema. Puerto Rico es un archipiélago, somos una isla pequeña, 100 por 35, ¿verdad? Hay mucho campo todavía, aunque las personas se conectan a Facebook y ven, prefieren el mundo real. Y eso siempre es una alternativa. Siempre es una alternativa hacer los flyers, siempre es una alternativa incluso para tiempos de la pandemia. El mismo Departamento de Salud pagaron con fondos de COVID tumbacoco para llevar mensajes, porque hay áreas y zonas en Puerto Rico que todavía es bien difícil entrarle. Así que tenemos unos retos por ahí. Yo creo que todo esfuerzo de flyer, de lo que sea, de la vieja guardia, son válidos todavía. Y no es ni vieja guardia, ¿sabes? O sea, porque hay piezas impresas que yo he visto diseñadas que son joyas. Claro. Y eso es
comunicación multimedia. Eso es lo que yo quería decir. No, la propaganda, vista como propaganda, no es la herramienta, es el contenido de la información. La propaganda es la mentira que se divulga y se construye desde la mentira para que el otro piense de esa manera, pero sobre todo se emocione. Por eso lo más importante para la Alemania nazi era resaltar que su raza era superior, y eso le dio preponderancia a un país que vino de perder una primera guerra y querían entonces ganar una segunda guerra y quedarse con el mundo. O sea, la propaganda es el contenido. La herramienta en este momento es multimediática. Tú utilizas las redes, pero tú debes ir a hablar con la gente al cafetín de la esquina. Yo no creo mucho en las reuniones de las reuniones. Yo soy enemiga de las reuniones porque nos reunimos todas las veces y todo el mundo habla de los mismos problemas y nadie resuelve. No. Vamos a tener contacto con la gente. Si vas a Junta, tú vas al bar donde está todo el mundo, incluidos los macharranes. Y pues quizás vayas con un macharrán que sea empático contigo, que te va a proteger de esos otros que yo sé que puede haber violencia. Pero tienes que ir a todos los sitios. Okay. Compañero. Sí, bueno, mi nombre es Nathaniel Medina. Quería preguntarle en su experiencia ¿qué estrategias serían buenas para comunicar datos complejos de investigación como interseccionalidades a audiencias que no sean necesariamente, no tengan la costumbre de confirmar datos o no se quieran a escuchar todo el mapa contextual que requiere ese tipo de datos? Es complicado. Yo siempre creo simplificar el mensaje, pero... Y yo creo que es complicado si lo intentamos explicar nosotros que no tenemos quizás esa experiencia, pero es bastante fácil cuando traes a la persona que tiene la experiencia, que lo ha vivido, que lo ha sentido, a su familia, y lo complican más y ves el entorno en donde estudia y en donde trabaja y lo plasmas como un ente en este espacio. Entonces yo creo que pues comunicar desde la experiencia del otro, tú no siendo vos como medio, como periodista o como influencer, sino brindando tu plataforma como una amplificación para la voz de otra persona que lo ha vivido. Yo creo que más gente empatiza y se emociona, tú sabes, cuentas una historia que conecta más con la gente. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, esa siempre es mi primera alternativa de persona a persona, cuando es un ser humano contando su historia, ese para mí es la corona. Hay otra alternativa también, hay formatos de video, tipos de contenido que en inglés le dicen explainers, de contenidos explicativos, y si buscan en las redes sociales, hay maneras de explicar términos con frutas, con juguetes, con legos, y que pueden enganchar, que hay maneras de comunicar y educar, incluso con herramientas educativas. También pensar, si yo se lo explicara a mi hija de 11 años, ¿cómo lo haría? Eso puede ayudar mucho. Y hemos hablado en negativo de la inteligencia artificial, yo creo que fue un momento también de hablar en positivo de la inteligencia artificial. ¿Cómo le explico esto a una persona con baja escolaridad que vive en una zona rural? ChatGPT te lo puede contestar. Y obvio, es una herramienta que tú utilizas como punto de partida, pero no hay que reinventar la rueda en muchas ocasiones. Yo creo que las herramientas también que pueden ser negativas pueden ser positivas también para ciertos temas. Vamos a ver ahora porque fuimos hablando. Buenas tardes, Francisco Martínez. Creo que es válido y necesario desintoxicarnos de la cantidad abrumadora de información que nos llega en las redes sociales, tanto buenas como malas. Pero muchas veces, para combatir el macro, tenemos que bregar con el micro. Y con lo que quiero decir es que, por ejemplo, en años leccionarios o en ciertos temas, muchas veces procuramos, desde nuestra falta de fortaleza personal o de nuestra desesperación, a recurrir a las burbujas. El que no esté o la persona que no esté de acuerdo conmigo me puede votar de las redes sociales. Y entonces vamos encerrándonos en una idea que a lo mejor mañana puede ser diferente, a lo mejor en 10 años puede ser diferente, y nos encerramos en ese pequeño núcleo
y no sabemos cómo ni de dónde viene la persona que consideramos nuestro enemigo. Simplemente la conocemos desde los influencers o desde las personas que tienen más poder, pero cómo, si ya buscamos a nuestros padres que no tienen nuestra misma idea o nuestros familiares, tenemos que fortalecernos, escuchar, saber cómo están pensando, de dónde se origina ese sentimiento, ese sensacionalismo. Desde ese entorno, que a veces decimos, me quiero desintoxicar, no quiero saber de mi familia, tengo una familia bloqueada, pues creo que a veces tenemos que fortalecernos y callar, observar, escuchar, para saber cómo atacar y contraatacar. De acuerdo totalmente. De acuerdo, el cancel culture no siempre es funcional. Yo en experiencias de entrevista he encontrado puntos en común entre ambos, ¿verdad? Ambos puntos de vista, y yo creo que también es importante establecer conversaciones. Sí, de acuerdo. Antes de la próxima pregunta, quiero volver brevemente al tema de la comunicación rural, de cómo llegamos de maneras distintas. Si no han escuchado de lo que es marketing de guerrilla o guerrilla marketing, busquen en sus celulares y busquen estrategias de marketing de guerrilla. Son maneras muy efectivas, muy creativas y a veces bien económicas de enviar mensajes bien potentes y bien efectivos. Hasta para lanzamientos de películas de Hollywood se han utilizado y son geniales. Entonces, pensemos en el mensaje, pensemos en la historia, pensemos en hacer el video, sí, pero si pongo un globito en la plaza del mercado que tenga un papelito y de momento empieza a llamar la atención y la gente le saca fotos y se va a virar. ¿Okay? La siguiente Bad Bunny frente al Coliseo. Gracias. Exactamente. Juárez. Hola, soy Juárez. Gracias por lo que me dijeron anteriormente sobre mi columna. Quería preguntarle sobre qué opinan, estamos hablando de medios tradicionales, pero ¿qué opinan sobre la plataforma Substack para crear contenido periodístico e informativo a nuestras comunidades? ¿Substack es una plataforma de inteligencia artificial? No, es una plataforma que mezcla el formato Twitter con también tiene un formato de blogging de hacer columnas. Sandra Rodríguez Coto lo utiliza y también se puede utilizar para puedes tener suscriptores pagos para que apoyen con tu contenido. Como un Patreon casi. Un Patreon más o menos. Sí, es como un Patreon, pero como de noticias y exacto. noticioso. Yo que soy honesta, el gran problema que hay ahora mismo es que es una plataforma que tiene demasiado escrito y las plataformas escritas están cada vez más en desuso. Sé que le ha funcionado a otra gente, sobre todo en Estados Unidos se usa mucho Substack, pero yo no lo uso precisamente por eso. Nuestro país es un país bien hablante. A este país le gusta que tú le cuentes las cosas. Yo tengo unas investigaciones que serían esa piedra, o sea, yo digo, diablo, yo voy a bregar con esto, que es complejo, involucra a mucha gente, involucra términos que a veces son complicados de explicarlos. Y si yo le hago la historia a la gente, tú puedes estar seguro que me voy viral. Y yo le hago una historia cada vez que voy a discutir mi investigación. Yo la escribo, nunca tengo tantos views en lo escrito como lo que tengo a nivel de video, corto, etc. Y Substack creo que tiene esa complejidad. Y a mí no me resulta. Pero yo creo que cualquier cosa que tú puedas hacer para llegar a tu público, si la gente se acostumbró a que te va a leer, perfecto. Nosotros escribimos mucho en Twitter. Y, ¿sabes? La gente me dice, no, estás escribiendo demasiado. Pero es que tenemos éxito porque lo que yo escribo no es la historia de que la gobernadora el Senado colgó un nombramiento y la gobernadora, por otro lado, le dio otra posición. No, yo hago un contexto de quién era fulana, de quién era sultana, traigo ese contexto, lo amarro, lo llevo al siglo XX y finalmente la gente lo lee. Así es que, volvemos. En el periodismo es distinto porque nosotros tenemos que cumplir con una información que no puede dejar de estar ahí. Eso es como que... Pero las alternativas hay muchas.
Es cuestión de tú encontrar cuál es tu espacio. Gracias. A la hora. Queremos agradecer a los compañeros que sacaron su tiempo para estar con nosotros. Carmen, Manuel y Luis. Y nos comprometemos de ya para que la próxima edición del programa, bueno. Siempre a la orden y siempre es bueno escucharnos entre colegas, ver sus reacciones, escuchar sus preguntas y pues de mi parte, yo sé que de parte de ellas también, siempre a la orden, en redes sociales me pueden escribir y dudas, preguntas, historias que quieran contar, pues mira, hacer estos enlaces con los medios directamente también es importante.